Now I give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela, speaking on behalf of the group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations. Señor Presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor Presidente, lo que queda del año 2023 se vislumbra como un año con inmensos desafíos para la agenda global, conscientes de la actual crisis multifacética a la que se enfrenta el mundo de hoy. La crisis económica y financiera, la inflación a escala mundial, la desigualdad en la producción y distribución de alimentos, el aumento de los precios de la energía, el elevado coste de la reconstrucción tras la pandemia de la COVID-19 y la amenaza incluso de nuevas pandemias, el aumento de catástrofes naturales debido al cambio climático, todo lo cual solo termina por exacerbar el sufrimiento humano y acentuar la pobreza y la exclusión, unido a un alarmante aumento de la aplicación y la ampliación del alcance de las medidas coercitivas unilaterales, las cuales en última instancia amenazan el multilateralismo como un todo. Todas estas tragedias tienen orígenes en el ser humano, con la falta de diálogo y cooperación en su centro, así como la prevalencia de intereses egoístas. El único camino posible para superarlas es la consolidación de una sólida tradición de la cultura de paz y la solidaridad, lo cual a su vez nos conducirá hacia la coexistencia pacífica, hacia el respeto por las diferencias y hacia el acomodo mutuo en la lucha contra desafíos comunes. Los Estados miembros de nuestro grupo de amigos consideran que la promoción de una cultura de paz debe ser, por tanto, una prioridad absoluta en nuestro quehacer común. Su significado y valores intrínsecos nos obligan, tanto a los Estados como a otros actores globales, a promover y fomentar activamente la creación de espacios de confianza política y la consolidación de un desarrollo económico verdaderamente inclusivo, así como a promover activamente el diálogo basado en el respeto mutuo, la tolerancia y la convivencia pacífica, la no violencia activa, el diálogo intercultural e interreligioso, a implementar políticas que fomenten sociedades más igualitarias y equitativas, en las que se pongan en marcha políticas de inclusión a favor de aquellas poblaciones potencialmente más vulnerables, a garantizar un acceso más amplio a la salud y a la educación, los cuales deben concebirse siempre como un derecho humano y no como una mercancía, a asegurar un mundo sin hambre y a lograr un nuevo orden internacional verdaderamente justo y equitativo, sin racismo, sin discriminación racial, sin xenofobia, sin extremismos ni ninguna otra forma de intolerancia, en el que las personas vivan en permanente armonía con la naturaleza y en el que la diversidad cultural sea acogida y se le otorgue el estatus de valor histórico, teniendo en cuenta que ésta enriquece y fortalece nuestras sociedades. Señor Presidente, la cultura de paz es sinónimo y engloba, entre otros, la autodeterminación y soberanía de nuestros pueblos, su desarrollo económico y social igualitario, los derechos humanos sin distinción de clases o categorías, así como sin politización, instrumentalización o dobles raseros, la justicia social universal, la salud y la educación para todas y todos, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la diversidad cultural y creer en un mundo basado en los valores e ideales que inspiraron el establecimiento de las Naciones Unidas, los cuales hoy corren el riesgo de diluirse ante la proliferación de tendencias extremistas. En este contexto, aprovechamos para rechazar las políticas hegemonistas y unilaterales que afectan la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales, en un claro intento por amenazar los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como de socavar los esfuerzos en curso hacia la democratización de las relaciones internacionales, el fortalecimiento del multilateralismo y la consolidación de un sistema multipolar
basado, entre otros, en el respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial de todos los estados, así como en el respeto del principio de igualdad de derechos y de autodeterminación de los pueblos, del Estado de Derecho, de la diplomacia, del diálogo político, de la tolerancia, de la coexistencia pacífica, del respeto a la diversidad, a la inclusividad, de una cultura de paz y no violencia y de la debida consideración de las diferencias existentes, todos los cuales son esenciales para trabajar juntos de manera constructiva y eficaz en cuestiones de interés y preocupación comunes. El grupo de amigos, señor presidente, tiene la firme convicción de que para alcanzar esas grandes aspiraciones basadas en valores, es imperativo promover, preservar y defender firmemente la Carta de las Naciones Unidas sobre la base de un espíritu de inclusividad, de respeto por la soberanía nacional, por la igualdad jurídica de los estados, por la solución pacífica de las controversias, por el progreso social y la promoción de un multilateralismo revitalizado y verdaderamente inclusivo. Es para nosotros, por tanto, una prioridad política internacional defender la esencia institucional que aportan los postulados contenidos en la Carta de nuestra organización, que han preservado la paz mundial durante los últimos 77 años y que en la actualidad son objeto de ataques sistemáticos por parte de quienes insisten en debilitar el sistema multilateral, incluyendo las Naciones Unidas, mientras fomentan en su lugar tendencias y prácticas unilaterales. Creemos, pues, que solo con la promoción de medidas de fomento de la confianza y un diálogo continuo, constructivo y genuino entre todos los actores de la sociedad, será posible sostener las bases que en última instancia nos conducirán hacia el establecimiento de un mundo pacífico y próspero para las generaciones presentes y futuras. El cambio climático, la pobreza y la desigualdad endémicas, la movilidad humana descontrolada, el crimen transnacional organizado y el terrorismo, por ejemplo, no podrán superarse sin un multilateralismo vigoroso en el que se desmantelen las agendas amparadas en visiones excepcionalistas y unilaterales, conscientes de que todos estos flagelos no distinguen fronteras ni eximen a las élites de sus dramáticas consecuencias. De allí que urge generar mayor conciencia a nivel global a favor del diálogo y el entendimiento entre culturas, ideologías políticas, religiones, civilizaciones, a fin de alcanzar una paz real y sostenida basada en la justicia y la coexistencia. Señor presidente, la cultura de paz se basa, entre otros, en la igualdad soberana de los estados, que son los actores internacionales por excelencia en la promoción del diálogo y la cooperación entre las naciones. Por ello es urgente e inaplazable avanzar hacia la derogación de cualquier medida coercitiva, unilateral, económica o política que afecte los derechos individuales o colectivos de millones de personas, que aumente la pobreza y la desigualdad, que restrinja el acceso a bienes esenciales y que fomente guerras o conflictos perpetuos, contraviniendo así los propios postulados de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, consideramos que es urgente contrarrestar activamente la desinformación, la contrainformación y el discurso del odio, que en últimos tiempos han sido utilizados por grupos sin escrúpulos para incitar a la discordia, al conflicto social y a la zozobra permanente mediante la difusión de noticias falsas, la exacerbación de diferencias ideológicas o religiosas y la promoción de ataques contra grupos y sectores potencialmente vulnerables, creando así un caldo de cultivo para el extremismo violento conducente al terrorismo y para la promoción de expresiones de fascismo, nazismo, neonazismo y supremacismo racial, así como para la discriminación contra africanos y asiáticos y sus descendientes. Se trata de ideologías extremistas que todos creíamos ya ampliamente superadas por la humanidad. Para concluir, señor presidente, nuestro grupo de amigos reafirma su compromiso de seguir trabajando en la generación de fórmulas y medios eficaces para combatir la intolerancia, así como de seguir colaborando con las Naciones Unidas
a fin de promover los valores y la aplicación efectiva de la Declaración y el Programa de Acción sobre la Cultura de Paz. Seguimos comprometidos, además, a promover decididamente el diálogo intercultural e interreligioso, la no violencia activa, a condenar el discurso del odio y a promover con determinación el diálogo y la diplomacia de paz como medios concretos para alcanzar el ideal de un mundo de auténtica convivencia, ideal al que nunca renunciaremos a pesar de las adversidades del mundo actual. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela.